Buenos días, ¿cómo están? Soy el doctor Jaroslav Zulueta, médico especialista en cirugía plástica reconstructiva y quemados. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo inicial de quemaduras en piel, un tema fundamental, básico para manejo en primer nivel. Así que eso vamos a hablar hoy día. Espero que les interese el tema. Está dirigido a personal de salud de primer nivel. Lo que busco básicamente en este webinar, en esta exposición, es definir lo que es una quemadura, reconocer las etiologías, factores de riesgo asociados, el grado y la extensión de quemadura, que es fundamental en el diagnóstico inicial, y finalmente el manejo inicial apropiado, ¿no? Que es lo que busco en esta exposición. La quemadura básicamente son lesiones producidas en cualquier parte del cuerpo, en cualquier tejido, por diferentes agentes, ¿no? Ya sea físicos, químicos o biológicos, que básicamente producen alteración de la piel, ¿no? Que vamos a hablar básicamente, desde enrojecimiento hasta palidez, de acuerdo al grado de quemadura, lógicamente, ¿no? Así que el órgano más frecuente es la piel, lógicamente, por eso es que vamos a hablar de eso, así que es un tema básico. La epidemiología, bueno, a nivel mundial las quemaduras son muy frecuentes realmente. En Estados Unidos se estima que alrededor de 5.000 personas mueren al año por quemaduras, ¿no? De diferente agente, mayormente térmicas. En España es una de las primeras causas de muerte de menores de 14 años y sobre todo de menores de 4 o 5 años. Y en el Perú igual, ¿no? En el Perú igual es una primera causa de muerte de menores de 5 años y el 10% de los pacientes que se hospitalizan generalmente terminan falleciendo. Así que epidemiológicamente es importante también una causa importante de morbo y mortalidad en la población. La etiología, la etiología hay diversas, ¿no? Existe una etiología térmica, básicamente como agente físico, ¿no? Eléctrica, radiación, frío e inhalación. Y agentes químicos, pueden ser sustancias ácidas, sustancias básicas y agentes biológicos, ¿no? Como hay animales que producen también diversas quemaduras, como las arañas, las medusas, los peces eléctricos o la resina, ¿no? Así que es importante reconocer de inicio, preguntar al paciente cómo se ha quemado, qué ha pasado con la lesión, ¿no? Los factores asociados, factores de riesgo asociados, básicamente tienen que ver mucho con la edad, con las comorbilidades, con la extensión de la quemadura, ¿no? Así que no es lo mismo hablar de un paciente quemado adulto joven a hablar de un paciente quemado menor de 5 años o mayor de 35 años. Es totalmente diferente. La gravedad siempre en pacientes menores de 5 años o mayores de 60 años, adultos mayores, siempre la severidad va a ser mayor. Por lo tanto, la edad es un factor importante. También están las comorbilidades como desnutrición previa, una infección sistémica que tenga o una enfermedad crónica que tenga la paciente, ¿no? O el paciente. Puede ser un paciente diabético no controlado, lógicamente se va a agravar mucho más. Y también quemaduras en las vías aéreas, ¿no? La quemadura en la vía aérea es un factor fundamental de morbilidad, de mortalidad en los pacientes grandes quemados. La extensión, lógicamente, es un factor importante. Mientras más extensión y mayor grado, la mortalidad va a ser mucho mayor. Está en relación con eso, ¿no? La clasificación de la extensión es importante saberlo. Como sabemos, los niños y los adultos mayores tienen una distribución diferente, y los adultos, perdón. Los niños siempre tienen una extensión mayor en la cabeza en relación al adulto, ¿no? El niño puede llegar a tener 20% de extensión superficial en la cabeza solamente, en cambio el adulto va del 9 al 10%. Entonces el adulto, como una regla básica, es saber los múltiplos de 9 en cada región. Por ejemplo, en cabeza es 9%, en extremidades superiores es 9%, por lo tanto puede dividirlo la extremidad, la cara anterior y la cara posterior de la extremidad, y eso nos daría un 4.5%, sumado sería 9, ¿no? Igual que las extremidades inferiores, el porcentaje es 18%, la cara anterior sería 9% y la posterior 9%. En el tronco y la espalda, en todo el tronco, abdomen, tórax y espalda, también, ¿no? La parte anterior es 18% y la posterior es 18% también. Es como una regla básica. En los niños, si bien es cierto, esto cambia un poco, hay que siempre darle importancia a la superficie de la cabeza, que es mucho mayor, casi el doble de que el adulto, ¿no? Entonces, como regla básica, si a veces no sabemos la extensión, siempre aprenderse la regla del adulto. Y el niño lo duplican en la cabeza, nada más eso, ¿no? Y van calculando más o menos cuánta extensión tiene el paciente.
Y en base a eso también elaboramos el grado de quemadura, ¿no? No, la extensión en un solo paciente puede coexistir varios grados, puede existir primer grado, segundo grado y tercer grado. No significa que toda la quemadura sea de un solo grado, va a existir varios grados, ¿no? Porque a no todas las áreas del cuerpo les cae la misma intensidad del agente agresor. El primer grado y el tercer grado se relacionan mucho con el dolor y el color de la piel, ¿no? Ejemplo, mientras más blanco sea, más pálido sea la piel quemada, la quemadura es más profunda. ¿Por qué? Porque se han quemado los vasos sanguíneos y ya no hay llenado capilar, ya no hay irrigación sanguínea. En cambio, el dolor también es lo contrario, ¿no? Mientras más superficial sea, duele más. ¿Por qué? Porque los nervios no están quemados. Mientras más profundo sea, el dolor casi no existe porque los nervios se han quemado. Entonces, digamos como regla básica, quemaduras que duelen, quemaduras que se van a sanar pronto, quemaduras que no duelen, quemaduras que probablemente vayan a ir a injertos, van a ir a cirugías. En cambio, las quemaduras superficiales, las que están rojitas, esas quemaduras sanan espontáneamente con curaciones en los centros de salud, con cremas, con apósitos, es más que suficiente. En cambio, una quemadura blanca que no duele, es una quemadura que tiene que ir básicamente a un centro hospitalario donde haya cirujano plástico para su manejo quirúrgico. Es importante saber eso. Y el tiempo de curación también, ¿no? El primer grado, segundo grado, cura más o menos entre 1 a 2 hasta 3 semanas, se cura. Repiteliza solo, ¿no? Se regenera solo. En cambio, la quemadura de tercer grado, no. Es un manejo quirúrgico, limpieza quirúrgica, sacar la quemadura y luego injertar piel. Entonces la severidad tiene que ver mucho pues con el grado de extensión y la profundidad, ¿no? Mientras más grado de extensión tenga el paciente y más profundo, la quemadura es más crítica. Igual el compromiso del tracto respiratorio. Si un paciente puede tener una quemadura solamente en cara, pero tiene una injuria inhalatoria, una quemadura inhalatoria, la quemadura lógicamente va a ser mucho más crítica, porque probablemente vaya a necesitar una intubación, un manejo ventilatorio. Es importante saber esto, ¿no? También las áreas críticas como la cara, el cuello, las manos, los pies y el periné, porque son áreas incapacitantes si la quemadura es muy profunda. Un trauma asociado, una quemadura eléctrica de alto voltaje, lógicamente siempre va a ser de tercer grado, porque la quemadura eléctrica viaja de manera profunda por los huesos, por los nervios. Hay una entrada de salida y un punto de salida, ¿no? El punto de salida generalmente es más grave. Y así también hay quemaduras moderadas y lógicamente menores, ¿no? Mientras menos grado y menos severidad, menos profundidad, la quemadura sigue siendo menos crítica, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja una quemadura? Es importante saber esto, ¿no? Las quemaduras graves o quemaduras que se vean ya con agentes agresores muy intensos, tienen que considerar siempre severas, siempre graves, ¿no? Entonces, tiene que ser derivado a centro hospitalario, pero no obstante, hay que intentar manejar al paciente en el primer nivel. Por ejemplo, si es una quemadura química, lógicamente sabes que el químico lo quemado al paciente no te vas a exponer ese químico. Tienes que tener mucho cuidado, usar guantes, no tener contacto y irrigar al paciente sin tener contacto hasta que sepas que no existe más el agente químico agresor, ¿no? O retirar la ropa, retirar lo que tenga vestido el paciente para que no te contamines. Es importante cuidar al profesional también, ¿no? O si la quemadura es eléctrica, también hay que derivar siempre a urgencias, siempre a hospital, porque las quemaduras eléctricas, como les mencioné, es siempre de tercer grado. Las quemaduras térmicas, por ejemplo, tienes que saber si el paciente está quemada la cara, ha inhalado humo, se ha quemado la vía respiratoria, identificas eso. Si ves que no están las vibrisas quemadas, no ves que están hematizado la boca, es posible que no tenga injuria inhalatoria y lo puedes manejar inmediatamente, por ejemplo, haciéndole un baño de agua fría por media hora para que la profundidad no siga, ¿no? La quemadura no siga profundizándose. Entonces el manejo inicial es importante, identificar qué quemadura es. Si hay quemadura, por ejemplo, solamente de piernas, de brazos, manéjalo con agua fría, manéjalo con agua temperada, una media hora, una hora y luego lo trasladas. No lo traslades inmediatamente porque ese tiempo que trasladas el paciente va a seguir profundizándose la quemadura, ¿no? Luego clasificas a tu paciente cuánta extensión tiene aproximadamente y vas pensando si es leve, moderado o severa. Si es leve, lo puedes manejar en el centro de salud sin necesidad de derivarlo. Puedes, haciéndolo curaciones como pirocina, con cremas básicas, curaciones diarias, cambio de apósitos, usar gasas parafinadas que no se pega a la herida, es importante. Y darle su antibióticos o analgésicos lógicamente básicos
se puede manejar una quemadura leve, ¿no? Las moderadas o severas siempre hay que derivarlo al centro especializado, lógicamente, para manejo quirúrgico, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se maneja en urgencia un paciente quemado, crítico? Básicamente hay que manejarlo de manera general, ¿no? Un manejo interdisciplinario, con urgencias, con UCI. Hay que cateterizar vía central, hay que hacer un catéter vesical. Manejar la diuresis es fundamental para ver si el paciente está haciendo una injuria renal aguda por deshidratación. Como sabemos, la quemadura pierde toda la barrera cutánea, por lo tanto el paciente pierde mucha agua. Entonces se va a deshidratar. Por eso la hidratación es fundamental en las primeras 24 horas, ¿no? Colocar sonda nasogástrica, por sospecha de hilio paralítico, que el intestino se mueve, ¿no? Entonces, básicamente se evalúa, esto lo evaluamos con los servicios críticos, lógicamente, ¿no? Estabilizar al paciente la vía aérea, proteger la columna cervical, ventilar al paciente, monitorizar que haya un buen flujo de líquidos para la hidratación de 24 horas, lógicamente, ¿no? Es importante eso. Ver el déficit neurológico, a qué agente fue expuesto el paciente, cuál fue el agresor, cuál fue el agente causal de la quemadura, ¿no? Es un punto importante la hidratación. Si estamos en un centro de salud, hay que manejar con una fórmula básica, que es la fórmula de Parkland. Básicamente se calcula por el peso y la extensión, ¿no? Como le repito, saber la extensión es súper importante. Entonces se maneja más o menos 2 a 4 mililitros por kilo de peso por superficie de quemado, ¿no? Y en niños es de 3 a 4 también. Entonces, una vez calculado eso, sale el total en 24 horas y la mitad se pasa en las primeras 8 horas y la restante mitad se pasa en las 16 últimas horas, ¿no? Y el día siguiente se monitoriza, durante todo este proceso se monitoriza la diuresis para ver cuánto orina la paciente y saber si es que hay que reajustar la hidratación o hay que bajar la hidratación de acuerdo al flujo urinario. Por eso es importante mucho saber el flujo urinario, que el paciente orina, ¿no? 50, 60 mililitros por hora está muy bien, de 30 a 50, ¿no? Si orina menos, probablemente esté haciendo una oliguria o una injuria o un daño renal. Por eso acá les menciona que el flujo urinario es súper importante, ¿no? Manejar la oliguria, manejar la hidratación es fundamental para las primeras 24 48 horas para la supervivencia del paciente, porque la injuria renal también es una causa de mortalidad en el paciente ya quemado. Y también hay que informar a los familiares, ¿no? El pronóstico de un paciente quemado depende de la superficie, del grado de quemadura y la injuria renal y lo asociado a este paciente, ¿no? Hay escalas que valoran, ¿no? El grado de quemadura, el porcentaje y el porcentaje de mortalidad. Mientras más extensión, más profundidad, la mortalidad va a ser mucho mayor, ¿no? Así que es importante mantener un consentimiento informado tanto de los familiares, porque las cirugías son agresivas, ¿no? Pero finalmente lo que quiero básicamente es que comprendan es el manejo inicial, ¿no? Hidratación, manejar el agente físico, el agente químico, el agente biológico, identificarlo y tratarlo, ¿no? Uno como personal de salud, si está en el área del accidente, no exponerse, tener cuidado, usar guantes, así nos evitamos que haya más accidentes de quemadura, ¿no? También siempre no hay que desesperarse en llevar al centro de salud, no hay que esperarse en llevar al hospital, es importante manejar de repente con agua fría, las quemaduras dejan de evolucionar si tú pones en una temperatura adecuada, le pones en agua temperada o fría, no se pone en agua helada porque el hielo también es una causa de quemadura, que es fundamental saber esto, y poner su vía, ¿no? Vía endovenosa, hidratar al paciente es fundamental en las primeras horas, ¿no? No encharcar al paciente, no llenar de muchos líquidos, siempre calculando la fórmula de Parkland. Fundamental dos cosas, saber manejar la extensión de la quemadura, saber cuánta es el área de superficie quemada, para más o menos catalogar cuál es el grado de quemadura y luego saber hidratar al paciente. Eso es fundamental para un personal de salud. Así que espero que hayan entendido la exposición. Básicamente quería orientarlos un poco cómo manejar una quemadura. Y bueno, espero les sirva de mucho. Les mando un abrazo, muchas gracias.